Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Eh, Vamos a dar comienzo a lo que es el desarrollo de los temas previstos para el video educativo de hoy. Me he permitido preparar algunos apuntes orientativos en temas ya relacionados con el capítulo de un nuevo bien jurídico del que veníamos abordando hasta el momento, que tiene que ver con el título quinto del capítulo primero, delitos contra la libertad. Este es un título de delitos contra la libertad muy vasto en cuanto a los bienes jurídicos que capta en su desarrollo a través de las distintas figuras penales, por lo cual he decidido parcializar los contenidos en distintos videos. Esta parcialización de contenidos entiendo que tiene una estricta mirada pedagógica. Insisto, este modo de desarrollar los contenidos de la materia a través de clases no presenciales propias de la emergencia pandémica por la que transita nuestro país, tiene que contemplar precisamente, en cuanto a la extensión del video educativo, la necesidad de no generar contenidos muy largos temporalmente o cuya extensión temporal coincida o se asemeje, a mi modo de ver, con la extensión del dictado de la clase, 1 hora 40, como es la clase universitaria. ¿Y esto por qué? Porque en el marco de la clase universitaria se supone que lo que hay es una interacción entre quien está a cargo del dictado de la clase y quien recibe la clase. Y de ese modo hay espacios donde se mechan o se transitan o se aportan casos de la realidad, en fin, contenidos que terminan siendo de valía a la hora de desarrollar el tema, pero que desde el punto de vista de la curva atencional entiendo que son satisfactorios a la hora de no generar esa monotonía en el modelo de clase o propia del modelo de clase positivo. De ahí que he decidido parcializar los temas. Para el video de hoy, y con la ayuda de los apuntes que me he confeccionado, siempre la mirada en el apunte está relacionada con ser precisos y selectivos a la hora de aquellos contenidos que entiendo son basales y no pueden faltarles a ustedes a la hora de ayudarlos a analizar el tipo penal. De modo que para hoy tenemos previstos hablar, como siempre, desarrollamos los artículos partiendo del bien jurídico. Estamos bajo el capítulo o el título dedicado a los delitos contra la libertad. Vamos a desarrollar la figura de reducción a la servidumbre en sus tres variantes, ya anticipo, comisivas, contempladas en el artículo 140 del Código Penal. Vamos a analizar la figura simple y agravada de privación ilegal de la libertad. Luego vamos a hablar del secuestro coactivo y una mirada comparativa en relación con las amenazas coactivas y con el secuestro extorsivo. Eso es lo que va a completar la clase del día de hoy. Para el próximo video tenía previsto desarrollar contenidos relacionados con aquellas cuestiones relacionadas con atentados a la libertad cometidos por funcionarios públicos, las previsiones del artículo 143 y 144, desarrollar tal vez en ese mismo módulo u ocasión, para que ustedes ya lo vayan sabiendo y vayan tal vez poniéndose en contacto con la lectura de algunos de esos contenidos para que sea más fructífero lo que después puedan escuchar del aporte de los videos que se confeccionen. Hablar de la figura de desaparición forzada de personas, de trata de personas, y darle un capítulo aparte a las torturas, a las vejaciones, a las severidades y a los apremios ilegales. Bajo esa perspectiva, y ya anticipándoles que vamos a tener mucha normativa externa a la ley penal que completa sus contenidos, o mejor dicho, le ha dado forma a las tipificaciones que hoy tenemos en muchos de los temas, vamos a recurrir sostenidamente
artículos de instrumentos internacionales. Entonces le pido que presten singular atención para no hacer una lectura de todo el instrumento, pero que ustedes sí tengan en cuenta que el panorama convencional viene a completar y hasta vino a ser muchas veces la base de las modificaciones o de algunas receptaciones normativas en determinados artículos. Para iniciar con el bien jurídico y hecha esta introducción, decir que la libertad personal, en cuanto integra una esencial calidad humana y una facultad consustancial del individuo, no es creada por la Constitución ni por las leyes, sino que radica la libertad personal en la propia estructura existencial del ser humano, en cuanto es el único titular de derechos y deberes. De modo que la libertad personal como bien jurídico constituye un bien innato en el hombre, que como tal ha de ser valorado por el ordenamiento jurídico, de hecho lo es, además por nuestro derecho penal. Un derecho inherente al individuo, se lo reconoce como un derecho inherente al individuo, a la libertad personal, que con él nace y solo con el término de su existencia se extingue. De modo que el ser humano no es libre porque así lo reconozca el ordenamiento jurídico, sino porque nace libre. Dicho esto, cabe ahora abundar y precisar en la protección penal de la libertad, que abarca tanto el libre despliegue, o sea, la capacidad de acción de la conducta humana, como las zonas más íntimas y espirituales del hombre, en cuyo ámbito la injerencia del Estado sería arbitraria e ilegal. Su reconocimiento, como se anticipó, y como derecho humano fundamental, proviene no solo del texto del artículo 19 de la Constitución Nacional, sino de los propios tratados internacionales que han sido incorporados a la Constitución Nacional, entre los que resultan dignos de destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo número 3. Dicha esta mención y haciendo hincapié en que en los artículos que para esta propuesta de tema vamos a recorrer en la fecha del aspecto o del bien jurídico y libertad personal, va a tender a tutelar o a mirar o a resguardar aquello que tiene que ver con la libertad ambulatoria y la libertad de determinación psicológica en algunos de los casos, como vamos a proyectarlo en el delito de secuestro coactivo de la persona, su ámbito de capacidad de acción. Vamos a referirnos en primer término a la figura del artículo 140. Esta figura tuvo una modificación en lo que era su la anterior redacción del texto del artículo 140, introducida por Ley 26.842, en tanto le dio, allá por el año 2012, la redacción que actualmente tiene el artículo 140 en los términos siguientes. Como ya les dije, siempre recorrer estos audios con un código penal actualizado al lado, próximos a ustedes, para que puedan familiarizarse con la lectura de la norma que estamos analizando. El 140 reprime con reclusión o prisión de 4 a 15 años al que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirán el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. De la simple lectura de la norma, reconocemos 4 conductas con proyección típica. La primera de ellas tiene que ver con la de reducción a una persona a servidumbre o esclavitud. La segunda de ellas a la recepción, quien actúe como receptor de una persona ya reducida a servidumbre, a la situación de servidumbre o esclavitud, con intenciones de mantenerla en esa situación, segunda hipótesis delictiva. Y luego, a través de un punto y seguido, la norma refiere al que obliga a una persona a realizar trabajos forzados o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. 4 conductas captadas por un mismo artículo que es el 140. Como dijimos, la ley 26.842 introdujo novedades en la figura de reducción a servidumbre. La primera y la que más salta a la vista, si tienen la posibilidad de escrutar el texto o la literalidad del texto anterior de la norma, tiene que ver con la modificación del término, mejor dicho, la
expulsión, la desaparición del término de redujere a una persona a la servidumbre o a otra condición análoga. Esa mención de a otra condición análoga del texto anterior se reemplazó por la palabra esclavitud, que ocupa ahora sí una posición predominante frente a la servidumbre. Esta modificación del texto de la ley, sacar la condición análoga y de alguna manera reperfilar el término esclavitud, se enrola dentro de las últimas tendencias político-criminales en el derecho comparado a la luz de la observancia de los tratados internacionales que obligan a nuestro país a su represión, a la represión de estas conductas, en sintonía incluso con la reforma que ya vamos a ver, que se incorporó a la ley de trata de personas como forma propia y autónoma de explotación humana, con requisitos propios que no hay que confundir con los de esta figura, por cierto. De modo que el contenido de lo injusto en los comportamientos reprimidos por el artículo 140 sobre la dignidad de la persona como consecuencia de su cosificación es lo que prima. Esto es, son comportamientos que se punen o tipifican a partir de configurarse o darse en esta reducción o aún en la mantención de una persona en situación de servidumbre o esclavitud, se traduce en la cosificación del otro, el otro en referencia al sujeto pasivo. El elemento común de todas las figuras reguladas por este dispositivo es la de ejercer algunos o todos de los atributos de la propiedad, pero no sobre una cosa, sino aquí sobre una persona. También es claro que la restricción de la libertad, porque de eso se trata, de locomoción o permanencia del titular del bien jurídico, juega un papel trascendente. Llegado el momento de comprender el contenido y alcance de este tipo penal, pero lo importante es que la esclavitud, el servilismo, la imposición de trabajos forzados, la obligación de contraer matrimonio servil, reflejan su luz más allá de la obligación, mejor dicho, de la mera restricción de aquella libertad. Más bien se proyectan con todas sus fuerzas sobre la condición humana del sujeto pasivo, que es negada por el autor. Aquí lo que quiere significar esto, que la situación de privación de libertad tendría un papel o un rol más bien secundario, porque proyecta más allá el tipo de conducta, precisamente en la afectación de la condición humana del sujeto pasivo, que lo lleva a cosificarlo, esto por decisión del autor de estas conductas. Las acciones típicas, como dijimos, reconocimos en la primer parte, son dos: la reducción de una persona a la esclavitud o servidumbre y la de recibirla en tal condición para mantenerla en ella. De modo que el comportamiento de reducción no significa otra cosa que cosificar a la víctima, es decir, someterla al dominio de otro a modo de cosa, es decir, está presente la idea de sometimiento como método genérico de la trata de personas. En la actual redacción del artículo 140 del Código Penal se reconoce por primera vez a la esclavitud como una forma de cosificación de la persona, y esto en consonancia con lo establecido por una disposición de raigambre constitucional, como es el artículo 15 de la Constitución Nacional. La prohibición general de esclavitud que de él emana como forma de denegación del ser humano fue abolida hace tiempo en nuestro derecho positivo, pero esa prohibición de la trata de seres humanos como esclavos al servicio de otros no importa ocultar la triste realidad de que la esclavitud adopta en nuestros días una nueva forma que se relaciona de manera directa con la explotación comercial del hombre por otro, de modo que la ley reconoce con la punición de la reducción a la esclavitud la existencia de presupuestos fácticos que impiden a una persona desarrollarse de manera plena de acuerdo a su plan de vida. Esto les tiene que quedar clara, es una realidad más allá de esa norma constitucional de la abolición de la esclavitud. Muchas veces las captaciones normativas no
no hacen desaparecer las realidades sociales, socioculturales y en muchos casos y en nuestros días hay un impacto directo en la explotación comercial del hombre por otro, y esto tiene impacto en esta figura en muchos supuestos. La reducción a la esclavitud procede necesariamente de la condición de posibilidad que tiene el autor o los autores de reducir a otro u otros a una situación, dijimos, de dominio, de cosa. En el sentido restrictivo del término esclavitud, esta incita la idea de dominio, se insiste sobre esto, los autores insisten en esto, lo van a encontrar así en los tratados, la idea que sobrevuela es la de dominio o sometimiento del otro. Pero la servidumbre, el trabajo forzoso y la obligación de contraer matrimonios serviles representan expresiones distintas y a la vez análogas a esta forma de degradación de la condición humana. La reducción a la servidumbre tiene un componente más doméstico, si se quiere, y en esto sí hacer foco en un distingo en relación con la esclavitud, más localista, podríamos decir, que se refiere a la aplicación de seres humanos a las tareas propias de atención y servicio de otro. Servidumbre, servir. El dominus o el amo, la reducción de una persona a una situación de servidumbre suele presentarse en el ámbito familiar, donde muchas veces el valor de la mujer en tiempos de lucha de los derechos de la mujer, esto tiene mucha actualidad, está constreñido por prejuicios sociales o religiosos. En muchos casos también el trabajo forzoso se presenta como una forma o una variante, pero este trabajo por lo general tiene como horizonte el entorno familiar, no comercial o industrial, a mediana y gran escala, que sí conlleva la idea de obligar a otro a realizar trabajos forzosos. En este punto es menester destacar que ni la reducción a la esclavitud o la servidumbre implican de manera obligada la privación de la libertad física. Recuerden que hace unos minutos atrás les dije que en términos de bien jurídico esta cuestión del resguardo ambulatorio perdía perspectivas de actualidad o de priorización en esta figura, toda vez que en esta doble variante de reducción a esclavitud o servidumbre no necesariamente se encuentra implicada una privación de libertad para la víctima o sujeto pasivo del delito, porque la idea que subyace y que prima en el concepto de servidumbre, que examina la norma y que es el que nosotros debemos otorgarle a la norma contenida en el tipo objetivo, abarca la anulación de la voluntad de aquella. Por eso diríamos que la permanencia del sujeto pasivo en esa situación de servidumbre no significa ni puede significar en modo alguno una aceptación o una conformidad de éste con dicha relación. La norma en comentario también regula la segunda acción en su primera parte, que es la de recibir a una persona en condición de esclavitud o servidumbre y mantenerla en dicho estado, o sea que debe darse la doble acción, la recepción y su mantención en esa calidad. Como puede apreciarse, y esto no es de mucha dificultad observarlo, esta modalidad delictiva exige la existencia de un estado de servidumbre previo de la víctima y que ese estado no haya sido creado por el mismo autor, es decir, el autor que reduce no es apto para recepcionar. Aquí hay una bifurcación de autores bajo distintos verbos típicos comisivos. De modo que la gravedad de lo injusto en este comportamiento típico de recibir descansa en mantener dicho estado de servidumbre. Al respecto, voy a hacer mención de un pequeño fallo. Esto lo tuve ocasión de extractarlo, no hay muchos precedentes en jurisprudencia de esto, pero el Código Comentado de D'Alessio trae este precedente en cuanto se refiere que el estado de privación no cumple por sí solo con los requisitos de los tipos objetivos y subjetivos implicados en el delito de reducción a servidumbre, la sumisión, la obediencia extrema, la robotización, etcétera,
que puede revelar un examen psicológico no alcanza sin el pretendido servicio laboral o carnal, y si no hay un servidor no puede hablarse de servidumbre. En esto de destacar cómo se corren los límites de importancia respecto de la restricción de la libertad ambulatoria, porque esto va más allá de esa libertad ambulatoria restringida muchas veces a partir de un consenso que no fue prestado libremente, producto de la cosificación. Decir, además, que una de las nuevas incorporaciones, y aquí sí, analizando la norma del 140 a partir del punto y aparte, cuando dice que en la misma pena, el artículo 140, incurrirá el que obligue a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. Esta es una incorporación de la ley 26.842, que esa ley le hace al artículo 140 ya por el año 2012, que es la de obligar a otro a realizar trabajos forzosos. Aquí la Organización Internacional del Trabajo calculaba en el año 2005 que alrededor de más de 12 millones de personas se encontraban en condiciones de trabajo forzoso, y esto es posible por la situación de vulnerabilidad, o de alguna manera está condicionado o abastecido por la situación de vulnerabilidad que presentan vastos sectores de la sociedad civil, en la cual entiendo que se encuentra comprendida la nuestra, que han perdido sus fuentes de trabajo, o bien se han empobrecido en razón de los descalabros económicos y financieros que afectan al mundo, y vaya si es un tema de actualidad, incluso con este nuevo escenario de crisis producto de la crisis de salud. De modo que los comportamientos típicos aquí son únicamente compatibles con el dolo directo de la gente. El autor debe conocer y querer reducir a la víctima a un estado de anulación de libertad que permita ejercer sobre ella su pleno dominio. A su vez, la acción de recibir a una persona en condición de servidumbre, con ese propósito de mantención en esa calidad, exige que el autor conozca algo, que es la situación previa, en la cual no tuvo intervención, pero sí debe conocer que esa persona estaba reducida a servidumbre, que padecía esa situación por un lado, y la intención de permanencia de dicho estado por el sujeto pasivo, en relación al autor de la mantención en situación de servidumbre, conducta que sin duda no es compatible más que con el posicionamiento subjetivo del dolo directo. ¿Por qué? Porque precisamente ese desconocimiento del estado de servidumbre impuesto a la víctima va a acarrear sin duda la tipicidad de la conducta. Veremos finalmente, en cuanto a las acciones típicas, que esta misma reforma de la ley 26.842 introdujo también la figura del matrimonio servil, o sea, además de referir a la reducción y a la mantención y a la recepción y mantención en condición de servidumbre o esclavitud, se le suman dos figuras nuevas por ley 26.842, que son la que obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, y en esto de obligar, los medios son amplios, pueden ser de tipo intimidatorios o físicos, o a través de algún fraude, o sea, no específicamente un medio material, pero sí fraudatorio, lo que implica una obligación a partir de un consentimiento, entiendo yo, viciado. Pero tenemos una novedad más, que tiene que ver con la figura del matrimonio servil. En este punto debemos señalar que este delito menoscaba sin duda la libertad de la persona de contraer o no matrimonio con terceros, y aquí tenemos distintas disposiciones de índole internacional que he reseñado, como son la de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que ya había establecido en su artículo 6, allá por el año 1967, que la mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a escoger libremente cónyuge y a contraer matrimonio solo mediante su pleno y libre consentimiento. A posteriori de esto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
aprobada por Asamblea General de Naciones Unidas más aquí en el tiempo, en el año 79, reconoce en su artículo 16 el derecho de la mujer de contraer libremente matrimonio y la plena igualdad respecto del hombre. Este derecho de contraer matrimonio por la mujer también fue ratificado más cercano todavía en el tiempo, en el año 93, por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada también en la órbita de Naciones Unidas, el 20 de diciembre precisamente del año 93, de modo que bajo este plafón normativo internacional, luego captado bastante tiempo después, porque de las convenciones que he enunciado, fíjense que la última data del año 1993 y la modificación a la ley penal del año 2012, entiendo que el matrimonio servil se constituye, entiendo yo y la doctrina obviamente, se constituye cuando tanto el hombre como la mujer, y aquí no hay una diferencia de sexo, pese a que las convenciones que he citado hablaban o posicionaban o hacían foco sobre la persona de la mujer, precisamente por una cuestión de que es más frecuente en el caso de mujeres, pero el matrimonio servil abarca a cualquiera de los dos sexos, hombres y mujeres, son obligados a contraer matrimonio. Es una práctica que puede parecernos a nosotros abyecta, superada, que correspondía a otras épocas donde la inmigración posguerra hacía que las familias fatalmente se separaran y los matrimonios a distancia o por conveniencia eran una manera socialmente aceptada o admisible de refundar familias. Esta práctica en muchas culturas es parte de estereotipos bien definidos del papel social que deben cumplir cada uno de sus miembros, por lo cual la tenemos regulada en la ley y debemos conocerla. También se trata, como las otras tres analizadas, de un delito doloso que puede ser cometido por cualquier persona y que obviamente admite la tentativa. Agotado, para no agotarlos, el tema del tratamiento del artículo 140 del Código Penal, vamos a bucear y a sumergirnos en la figura básica, el tipo básico de la privación ilegítima de la libertad. El tipo básico tiene un bien jurídico que tiene en cuenta la libertad en sentido físico o corporal, esto es la libertad de movimiento. Su descripción normativa es sencilla, por eso se trata del tipo básico, y reprime con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años al que ilegítimamente privare a otro de su libertad personal. Así de sencillo. El aspecto entonces tutelado tiene que ver con el físico o corporal, por cuanto lo que pretende resguardar es la libertad de movimientos. El delito que generalmente involucra una actividad, como saben ustedes, puede cometerse por omisión impropia, desde ya por una acción. En la primera variante que referí, la omisión impropia, el ejemplo sería cuando el agente aparece obligado a hacer cesar una situación de privación de libertad preexistente y no lo hace. En cuanto a los medios, pueden resultar de cualquier tipo, el medio para concretar esa privación, con la consigna de que el consentimiento elimine en este caso el delito. Los sujetos, desde la faz de sujeto activo, encontramos con que puede ser cualquier persona autor de este delito. Eso es un delito común, que reconocemos como común. Hay que tener presente que en el caso de funcionario público, eso sí, que actúe en el ámbito funcional, va a haber un desplazamiento por especialidad hacia las figuras que vamos a ver en el próximo módulo video, que están captadas a partir del artículo 144 bis del Código Penal, sobre las que ya vamos extensamente a explayarnos. El sujeto pasivo, por supuesto que también puede ser cualquier persona, siempre que en el momento del hecho pueda expresar su voluntad. Por ejemplo, esto hace lucir lógico que desde el punto de vista típico no puedan resultar sujetos pasivos del delito los niños de escasos días de vida, un enfermo mental en estado catatónico, retrasados mentales profundos, no tienen posibilidad de expresar una voluntad contraria
a la privación, ni tampoco tomar conciencia de la misma. Normativamente se exige que esa privación ilegal de la libertad, en este tipo básico, simple, sencillo, resulte ilegítima, lo que supone que objetivamente la conducta sea contraria a la ley, lo cual es la visión o desplegar la visión hacia el nivel de la antijuridicidad, y subjetivamente que el autor obre con conciencia de que su accionar es arbitrario. Estamos hablando de una figura dolosa que se consuma instantáneamente, que se trata de un delito material y que al momento mismo en que se produce la privación de libertad de la víctima, tenemos la consumación del delito, por breve que sea o resulte. Van a encontrarse ustedes con autores que exigen como recaudo que esta privación de la libertad ilegítima resulte significativa, en esos términos se expresa un clásico como Núñez, otros que el lapso de privación debe tener cierto tiempo, y en esto puede compaginarse con aquello de que debe ser significativa la privación de libertad. Finalmente están los que razonan que el delito se consuma en el mismo instante en que se priva de la libertad del sujeto pasivo, y allí encontramos, por ejemplo, enrolada a la posición de buen padre en el manual que estaba sugerido como lectura. O sea que hay una variante respecto de la consumación, y en esto, en atención a la afectación al bien jurídico, la significancia de la privación para Núñez, o el cierto tiempo de privación, sin que esto derive, porque la pauta temporal es una pauta agravante prevista en el 142 del Código Penal, o aún aquellos que, porque el tipo es de factura instantánea, de factura instantánea y de efectos permanentes en el tiempo, diferidos en el tiempo, en la medida en que se sostenga esa privación, que no multiplica la tipicidad, la punibilidad, como es el autor buen padre, esto es, la instantaneidad, con eso, sin significancia, sin cierto lapso de tiempo. Recorrer, luego de dar estos lineamientos básicos de la privación ilegal de la libertad, las agravantes. Son 5 incisos de los que cuenta el artículo 142, que voy a invitarles a que ustedes lo lean. Son 5 supuestos: cuando el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza; si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, un hermano del cónyuge o de otro individuo al que se le deba un particular respeto; si resultara un grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido; si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública; y si la privación de la libertad durare más de un mes. Desde el punto de vista o dignos de destaque de estos incisos, y para no detenerlos, porque esto pretende ser una clase que de lineamientos, siempre la lectura reflexiva y crítica que proponemos de la ley penal nos da cuenta de algunos incisos que nos hacen un poco de ruido a la hora de encontrar el encuadre por afectación al principio de la máxima taxatividad, que tienen que ver con el grave daño. Tal vez la ley debió optar por una fórmula de referencia con las figuras de las lesiones del 90, el 91 y el 89, y no hablar de grave daño, por cuanto la interpretación del grave daño, el intérprete último de la norma la podría asimilar a una lesión grave, porque habla de grave daño, pero es una fórmula que podría mejorarse perfectamente. Decir que en el inciso segundo, cuando la agravante está relacionada con la persona que recibe la privación, es bastante indefinido el individuo, el nomen o la definición sobre el individuo a quien se deba respeto particular, una situación casuística bastante abierta. Esas son cuestiones. Después, la cuestión del tiempo, la de violencias o amenazas, son cuestiones más claras. Estamos hablando que en la figura básica hay una privación ilegal de la libertad simple y sencilla, que puede cometerse por cualquier medio, en la medida en que se empleen violencias o amenazas, va a estar desplazada por la figura del 142, que no define el delito, sino que fija agravantes
así que la tipificación adecuada es con la cita de ambas disposiciones legales. Que ustedes sepan que son 5 incisos y normalmente en la pregunta de examen, si le tocara hablar de la privación ilegal de la libertad, se les preguntará por el desarrollo de una o dos de estas calificantes. El artículo 142 bis capta la figura denominada como secuestro coactivo. Y dijimos que sobre este artículo abran un paréntesis en el apunte de respaldo que tal vez se estén confeccionando a partir de que me escuchen en estos videos, de una lectura comparativa del 142 bis con el 149 bis segundo párrafo y con el 170 del Código Penal. Ahora vamos a ver rasgos distintivos de cada uno de ellos. El 142 bis, que se conoce con el nomen en doctrina de secuestro coactivo, reprime con prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Fíjense ustedes el tenor de la norma. En este caso, referir lo siguiente, que puede, primero sobre los medios vamos a hablar. Aquí las acciones típicas son sustraer, retener u ocultar. Esas son las acciones típicas de este delito. De modo que la característica propia de esta figura es la utilización de la privación de la libertad como un medio para imponer de forma coactiva a otro que puede coincidir con la persona de la víctima o con un tercero, de las conductas alternativas que prevé este delito. Los verbos típicos son sustraer, retener u ocultar. Primero vamos a definir eso. ¿Qué entendemos por sustraer, por retener o por ocultar? Por sustraer entendemos la acción de apartar al afectado del ámbito donde desarrolla su vida en libertad, sin necesidad de consolidar un dominio en términos del 140. Esto significa que la condición necesaria para que pueda tipificar en el verbo sustraer se satisface con el alejamiento, siempre no consentido, de la víctima del lugar donde desenvuelve su centro de vida, su existencia como tal. La segunda conducta está relacionada con el retener a la víctima, que es una situación que reclama que el autor mantenga la situación de privación ilegítima de la libertad del afectado por un tiempo determinado. Mantenga la situación, porque retiene. Sustrae aparece enlazado con una acción o conducta más instantánea, retiene es algo ya más extendido en el tiempo. Y luego la acción de ocultar hace mención a la actividad dirigida por el autor de impedir el auxilio o ayuda de terceros. O sea, apunta desde ya al mantenimiento de esta situación de cautiverio y a frustrar cualquier intento de escape que pueda desarrollar la víctima o a instancias de conseguir la ayuda de un tercero. En estos dos últimos casos, tanto en el de retener como el de ocultar, se exige que el autor conozca desde ya la ilegitimidad de la privación de libertad impuesta a la víctima, caso contrario adquiere operatividad lo que podría ser un eximente propia del error de tipo. Esto sintonícenlo con las argumentaciones, menciones que hicimos cuando analizamos la figura de la servidumbre, aquel que mantiene en esa condición de servidumbre a la que la redujo una tercera persona. En esto de mantener o ocultar, obviamente tiene que estar el autor de esas conductas conociendo la ilegitimidad de la privación de la libertad. Desde ya que la consumación de este delito prescinde del resultado perseguido por el autor. La realización de cualquiera de estas conductas ya de por sí consume esa infracción, sin que se produzca
Eso es lo que apuntaba con esa retención, ocultación o sustracción. Puede ocurrir aquí, y de la propia redacción del tipo penal, observan ustedes de que se bifurque en términos, o que se amplifique quién va a ser el sujeto pasivo, porque puede ocurrir que la persona privada de la libertad no coincida con la persona a la que el autor o los autores de este delito se le obligue a hacer o no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Puede haber una escisión. ¿Quién llevará la calidad de víctima u ofendido? Bueno, si estamos dentro del capítulo de la libertad, yo creo que el rol de víctima del delito se lo lleva el que sufre, por una cuestión sistemática y de ubicuidad de la norma, el que sufre la retención, la sustracción o la ocultación. A que el tercero, que puede aparecer en escena como recipiendario de una conducta, obviamente contraria a su voluntad, producto de esta retención, ocultación o sustracción de algún conocido, tal vez un pariente, será ofendido en términos de la ley, más no la víctima del delito, entiendo que es la que sufre la privación ilegítima de la libertad. Sin duda que la escala comparativa o el cuadro comparativo y la de lectura necesaria de esta figura debe hacerse con dos figuras que podríamos decir son primas hermanas: la de las amenazas coactivas y la del secuestro extorsivo. Fijémonos que la amenaza coactiva comparte con el 142 bis, si bien son disposiciones que no vimos, pero que los invito a que recorran el Código Penal para su lectura, algunas cuestiones. Fíjense que el 149 bis habla de tipificar en el segundo párrafo del 149 bis al que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Es un modo descriptivo el de hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad por obra o utilizando como vehículo la intimidación, de descripción o de matriz descriptiva similar. El 149 bis es por obra de la intimidación o de las amenazas, obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Aquí también está presente esto de obligar a la víctima o a un tercero, en realidad dice, hacer, no hacer o tolerar algo contra la voluntad. Acá tenemos en el 149 bis, segundo párrafo, una ubicuidad específica que está relacionada con las amenazas. En cambio, en el 142 bis está presente el detrimento, la afectación de la libertad ambulatoria a través de la sustracción, retención o ocultación. Donde mayores aparecen las comparaciones está entre la figura del 142 bis con la del 170. ¿Por qué? Porque el 142 bis reprime, se la conoce como secuestro coactivo, y el 170 es la figura del secuestro extorsivo, ubicada dentro del capítulo del título dedicado a los delitos contra la propiedad y que debe leerse o se lee de la siguiente manera. Se impondrá reclusión o prisión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere o ocultare, ya estamos hablando de los mismos verbos típicos, a una persona, pero con un fin determinado, para causar rescate. De modo que cuando la sustracción, retención o ocultación está enderezada a sacar un rescate, que generalmente está llamado a pagar un tercero, que no es el cautivo, o puede también encontrarse involucrado en ese compromiso el propio cautivo, porque en definitiva la ley dice, habla de sustraer, retener o ocultar a una persona para sacar rescate, no hace foco en quién debe pagar el rescate, de modo que el autorrescate puede provenir de la víctima o de un tercero. Tiene una finalidad específica, el sacar el rescate. En ese sentido, tenemos una finalidad especial. Comparten el 142 bis con el 170 con una afectación al bien jurídico libertad ambulatoria.
toda vez que a través de la sustracción, de la retención o de la ocultación, eso es lo que ocurre. También puede compartir un menoscabo al patrimonio. No sabemos esta obligación de hacer, no hacer o tolerar algo contra la voluntad que puede implicarle a la víctima o a un tercero. Puede tener un cariz, una proyección patrimonial, sin llegar a ser estrictamente un rescate, porque si no tenemos una norma específica. El rescate generalmente tiene un contenido, debe tener un contenido económico, no exclusivamente de dinero. Ahora bien, en cuanto al resultado, ustedes saben que en el 142 bis era indiferente a los fines de la consumación, que eso que el autor pretendía que la víctima o el tercero no hiciera o tolerara, era indiferente, en la medida que se hubiera dado la retención, la ocultación o la sustracción. El resultado era irrelevante. En la norma del 170, este es un matiz específico, dice específicamente que si el autor logra el propósito, el mínimo de la pena se eleva a 8 años. Esto es, el delito se consuma con el pedido de rescate. Sí, hay una condición que opera como un agravamiento del mínimo de la pena en el caso de que ese rescate se pague. O sea que desde el punto de vista de la consumación con la acción, ambas figuras se conforman. Este paralelismo, el del 142 bis y el 170, sobre todo y más mediatamente con el 149 bis, lo deben hacer, porque se comparten ambas figuras en lo que tiene que ver con las acciones típicas. Esto es, el 142 bis tiene las mismas acciones típicas que el 170, tiene, por eso se llama secuestro coactivo, rasgos o sesgos de las amenazas coactivas captadas en el 149 bis, pero tiene cuestiones que lo identifican y lo hacen una norma específicamente captada y tutelada como delito contra la libertad, más que un delito contra el patrimonio. Porque, insisto, esto de hacer, no hacer o tolerar puede tener un contenido patrimonial o puede perfectamente no tenerlo. Lo que nunca debe tener es el cariz de rescate, porque si no, ahí fatalmente habría un desplazamiento también por especialidad de la figura del 142 bis al 170. Entonces, tarea para el hogar, el estudio comparativo de esta y de otras disposiciones penales. Siempre el Código Penal hay que mirarlo con ojos de integralidad. Estos ojos integrales son los que nos permiten hacer más llevadero el estudio de la ley penal, porque hay muchas normas jurídicas que parecen superponerse en cuanto a los hechos que reprimen, pero todas ellas tienen características particulares. Para eso es importante desentrañar dónde se encuentra sistemáticamente ubicada la norma y cuál es su contenido, su característica específica que sin duda la va a distinguir de aquella otra que parece asimilarse. Ejemplo de esto son el análisis que exige una lectura concienzuda y sobre todo razonada y razonable de las disposiciones contenidas en el 142 bis y en el 170 del Código Penal. Con esto hemos completado la parte del dictado del video que tenía previsto para hoy. Decirles, como mención final, que el 142 bis tiene un segundo párrafo que prevé figuras agravantes en 6 incisos. En este sentido, sobre esto no quiero luego abundar sobre el artículo 142 ter, porque lo vamos a ver cuando veamos aquellas figuras donde se encuentra involucrada con afectación de la libertad los funcionarios públicos, porque son figuras destinadas al funcionario público. Me refiero a la del 142 ter, a la del 143, a la del 144 y 144 bis. Para ello le vamos a dedicar otros videos, porque entiendo que la extensión de este ya tiene un cúmulo de información que ustedes necesariamente deberán procesar a través de la escucha del video y sobre todo de la confección de apuntes sobre temas que le pueden haber quedado esclarecidos con lo que les he comentado
o también que sirva esto como generador de preguntas o disparadores para temas que tal vez le han quedado en el tintero y no han podido aclarar. Para eso tenemos la clase de hoy a la tarde, del día jueves, en Instagram, a las que desde ya, y eso se va a mantener mientras dure la restricción de asistencia a la facultad, participen, suscriban y pregunten sin temores, sin miedos, porque el momento de preguntar es este, porque luego viene el momento de la evaluación y allí ya no hay más margen para las preguntas. Entonces nosotros estamos desde la cátedra con toda la predisposición y la cercanía posible para evacuarles todas las dudas. Esto intenta ser un resumen o una reseña eficiente de los puntos que entiendo que son medulares para el entendimiento razonado de las figuras penales. Espero que tengan buenas tardes, que puedan escuchar el video y que vayan anotando las dudas y sobre todo incorporando los conocimientos frente a la proximidad del examen de evaluación final. Que tengan todos buenas tardes, próximamente nos estaremos viendo en un nuevo video para tratar, en este caso, como ya les anticipé, aquellos delitos. El tema va a estar relacionado con los atentados a la libertad cometidos por funcionarios públicos. Que tengan buenas tardes.